Noticias, Cámara de Representantes. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el informativo que semanalmente les trae toda la actividad legislativa. Jorge, infortunadamente hoy estamos de luto. Así es, Mabel, un saludo para nuestros televidentes y hoy en nuestra emisión recordaremos al representante Diógenes Quintero, quien infortunadamente falleció ayer en un trágico accidente aéreo. Que en paz descanse. Nos solidarizamos con sus familiares y amigos. Los invitamos a ver nuestros titulares. Tras accidente aéreo, la Cámara lamenta la muerte del representante Diógenes Quintero, su asistente Natalia Costa y 13 ocupantes más. El congresista trabajó en la Cámara por la Paz, especialmente en su región de norte de Santander y el Catatumbo. Reacciones de los representantes por la tensa relación diplomática y comercial entre Ecuador y Colombia. Ley fortalecerá el funcionamiento de acueductos comunitarios en el país. Solo falta la sanción presidencial. Desde Noticias Cámara de Representantes le hacemos una invitación a todos los partidos políticos, no importa el color, no importa la ideología, este luto de Diógenes Quintero es la invitación a que estemos juntos en esta reflexión y en el homenaje que le haremos el día de hoy. El representante Diógenes Quintero se encontraba viajando en una avioneta de Satena ayer en horas de la tarde con la ruta Cúcuta-Ocaña. El desafortunado accidente ocurrió hacia el mediodía. 2 tripulantes y 13 pasajeros fueron las víctimas fatales del accidente aéreo confirmado por la Aeronáutica Civil, dentro de los que se encontraba el representante de la Cámara Diógenes Quintero y su asistente Natalia Acosta. La aerolínea Satena informó que la avioneta despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana del miércoles 28 de enero y el último contacto se dio 8 minutos después. Los restos de la aeronave se encontraron en zona montañosa del municipio La Playa de Belén, norte de Santander. Hemos dispuesto todos nuestros recursos para la atención a las familias afectadas y estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Por parte del Gobierno Nacional, el ministro del Interior fue uno de los primeros funcionarios en expresar sus condolencias. A la familia del representante Diógenes Quintero y a los otros tripulantes que iban en el avión de Satena, que hoy cayó con el desfortunio de que todas las personas que iban en ese avión fallecieron. De verdad que lamentamos ese hecho y las condiciones que se dio. Diógenes Quintero Amaya era actual representante a la Cámara por las curules de Paz y adelantaba campaña para aspirar a una curul por norte de Santander en el partido de la U. Tras el anuncio del fatal acontecimiento, varios de los colegas del congresista en la Cámara Baja también expresaron su profundo pesar. Quiero dar mi sentido pésame a los familiares de las víctimas hoy en el accidente entre Cúcuta y Ocaña. En especial a los familiares y amigos de Diógenes Quintero, mi amigo, mi compañero de Cámara, un hombre querido, simpático, con el que siempre pude llegar a muchos acuerdos para sacar muchos proyectos para el país. Y son de esas noticias que tú no esperas recibir, que son absolutamente inesperadas y que uno le da como un vacío, como que es un choque con la realidad, como que uno cree que tiene el día comprado, nos levantamos, hacemos campaña. El presidente de la Cámara, Julián López Tenorio, envió un mensaje a través de su cuenta de X. Mis más sinceras condolencias a la familia del honorable representante y mi amigo Diógenes Quintero. Lamentamos profundamente su partida. Dios dé consuelo a sus seres queridos, allegados y equipo de trabajo. Descansa en paz, colega. Recordemos el perfil del representante Quintero y cuáles fueron sus principales actuaciones en el legislativo. Las tierras norte santanderianas lo vieron nacer y en ellas mismas se despidió. Diógenes Quintero Amaya fue un abanderado del cambio en el Catatumbo y de la reivindicación de las comunidades más golpeadas por décadas de conflicto armado en Colombia. Se tituló como abogado en la Universidad Libre de Cúcuta y se especializó en Derecho Administrativo, formación que le permitió acercarse con conocimiento técnico a las problemáticas de su región y del país. El servicio público, su pasión. Fue personero municipal de su natal Acarí, defensor del pueblo en Ocaña, y allí trabajó incansablemente en la defensa de los derechos de las víctimas y de las comunidades rurales.
En 2022 dio el salto al Congreso y con cerca de 5.700 votos alcanzó una de las curules de paz del Catatumbo. Hoy tenemos diferentes situaciones en el país, desde la violencia cruda que estamos viviendo en los territorios, como la polarización política también que nos afecta y que ahonda más esas heridas que ha dejado la violencia. Desde la Cámara impulsó la reforma agraria, el desarrollo rural integral, la defensa de la vida campesina y el cumplimiento del acuerdo de paz. Sus colegas lo describen como un líder comprometido con la paz, la justicia y su gente, y quien luchó hasta el final por una Colombia reconciliada. Hoy su ausencia se siente en los territorios que defendió y en un proceso de paz que todavía necesita voces como la suya. Recordemos ahora algunas de las declaraciones que el representante Quintero nos entregó en varias ocasiones a Noticias Cámara de Representantes. La paz, la economía, el territorio. Estas fueron las preocupaciones principales del representante Diógenes Quintero Amaya durante su trayectoria en el Congreso, que fueron pilares de su trabajo legislativo. Entre sus proyectos de ley destacan dos que se relacionan con la paz nacional: la extensión de los municipios PEDET y la jurisdicción agraria. Los PEDET son tan buenos que los municipios que no son PEDET quieren serlo, ¿sí? Y por eso pensamos que este es un instrumento, un mecanismo valiosísimo que tenemos que prorrogar. Y por otro lado, que se enriqueció de alguna manera el mecanismo fortaleciendo los municipios PEDET, haciendo un análisis y una evaluación de cómo ha sido la implementación de los PEDET hasta ahora y cómo poder buscar la oportunidad de que más municipios que hoy no son PEDET en un futuro puedan serlo. El representante también movilizó importantes debates de control político. En la Comisión Primera, por ejemplo, el representante cuestionó al gobierno sobre la eficacia de la paz total. Yo quiero hacer una reflexión sobre los apellidos que le ponemos a la paz. Y quisiera decir que algunos quisieran una paz conveniente, una paz que le convenga a cada uno y no una paz que le convenga al país. Y por eso veo con tristeza los sesgos y veo con tristeza las posiciones tan personalísimas desde la comodidad que cada uno puede tener de no sentir el conflicto. Diógenes Quintero Amaya, abogado e hijo del Catatumbo, deja al país un gran legado de ley y lucha por la defensa de la paz y el territorio. Leyes, más educación, fórmula contra la deserción. Una campaña institucional de la Cámara de Representantes, basada en el proyecto de ley 103 de 2025, que propone la obligatoriedad de la educación básica y media. Colombia y Ecuador atraviesan un nuevo momento de tensión diplomática y comercial marcado por el cruce de decisiones económicas y llamados al diálogo entre ambos gobiernos. Según el gobierno ecuatoriano, las medidas arancelarias que han anunciado se basan en la falta de cooperación por parte del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en esta zona fronteriza. Las primeras medidas tomadas por el vecino país fueron el alza del 30% de aranceles a las importaciones de algunos productos colombianos, así como el incremento del 900% a la tarifa de transporte de petróleo colombiano. Colombia continuará llamando al diálogo y al buen entendimiento, como ha sido costumbre de este gobierno. Esperamos lograr un diálogo franco, sincero, constructivo con nuestros homólogos del Ecuador esta misma semana, con el fin de evitar la implementación de aranceles con carácter unilateral. Por su parte, desde el gobierno colombiano, como respuesta, se han anunciado aranceles del 30% de importaciones desde el vecino país y la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador. Además, han manifestado el compromiso de seguridad que se ha venido adelantando en diferentes puntos de esta zona del país. Miles de familias están siendo afectadas por la discusión económica con Ecuador, sobre todo en el sur del país, donde tanto han respaldado al petrismo. Creemos que los aranceles encarecen la vida de los ciudadanos, tanto ecuatorianos como colombianos. Es por eso que llamamos la atención para que los presidentes Noboa y el presidente Petro puedan tener una discusión y un diálogo. Desde el departamento de Nariño hacen un llamado a ambos mandatarios para que eviten estas medidas que generan grandes perjuicios a los comerciantes de esta zona fronteriza. La respuesta no puede ser quién pone más impuestos, más cargas arancelarias. La respuesta debe ser dejar de lado esas peleas que
desde lo comercial y desde lo social nos van a costar mucho, y buscar que exista entendimiento para que las obligaciones que cada país tiene que cumplir en materia de seguridad y de control fronterizo se cumplan. En el 2025, Colombia y Ecuador marcaron más de 2.400 millones de dólares en intercambio comercial. Por eso, la importancia de que por medio de la diplomacia y el diálogo se lleguen a acuerdos que permitan mantener el camino comercial entre ambos países. A escasas semanas para las elecciones de Congreso, en la que también se llevarán a cabo las consultas para definir candidatos a la presidencia, es necesario recordar cuáles son aquellas indicaciones que nos da la registraduría. 41.395.000 colombianos están habilitados para elegir el nuevo Congreso y para la consulta partidista, de donde saldrán los candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, es necesario tener en cuenta aspectos que contempla la registraduría al momento de votar. Invitamos a todos los colombianos para que este 8 de marzo salgamos a las urnas de votación y ejerzamos ese derecho fundamental de elegir. Acojamos las recomendaciones de la registraduría, porque votar bien fortalece la democracia y disminuye la abstención. Solicitar a los jurados los tarjetones, son 3, Cámara de Representantes, Senado y Consulta. Seguidamente marcar su candidato que pueda ir en la lista cerrada, para lo cual solo marcar el logo del partido, o si es lista abierta buscar el número con la foto y tacharlo. Y a la partidista, para el candidato a la presidencia igualmente, no pasarse del cuadro seleccionado, y si marca más de una casilla, su voto sería anulado. El derecho constitucional de participación política, de elegir, de ser elegido, se materializa el próximo 8 de marzo en las consultas presidenciales, la elección a Senado, a Cámara. Renovemos el Congreso, el proyecto es Colombia, vota el 8 de marzo. Cabe señalar que para la Cámara de Representantes se inscribieron 2.107 candidatos en 500 listas. Para el Senado, 1.124 en 27 listas, para un total de 3.231 aspirantes. Y de allí la importancia que antes de votar, recordar dónde está ubicado su candidato. Cabe señalar que las mujeres tendrán un papel protagónico en estas elecciones del 8 de marzo, en vista de que, según el censo electoral, superan a los hombres en 1.184.000 mujeres votantes para esta oportunidad. De allí el llamado de atención de los congresistas para que masivamente los colombianos concurran a las urnas. En medio de la campaña para elegir al próximo presidente de Colombia toma relevancia una iniciativa que obliga la asistencia de los candidatos a los debates nacionales para que la ciudadanía conozca sus propuestas programáticas y opiniones. Que quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño y también a ser gobernadores y alcaldes tengan que asistir a al menos un debate público durante su campaña, donde únicamente presenten sus programas de gobierno, o sea, sus propuestas. Tú tienes una serie de candidatos, normalmente te quedas con lo que muestran algunas entrevistas, el afiche de la campaña, la valla, la plata, la fiesta, y no conoces el programa. Es parte de nuestro deber defenderle el derecho de las y los electores a conocer los programas de gobierno. El proyecto de ley ya superó su primer debate y tuvo un apoyo general. Sin embargo, sobre las sanciones para quienes no vayan a los debates, sí hay desacuerdos. Es decirle, usted no puede volver a hablar en medios de comunicación. Eso no puede ser una sanción. Eso es exagerado, lesivo. Y lo segundo, quitarle a usted el 25% de la financiación pública de una campaña tampoco es una consecuencia proporcional al incumplimiento de la inasistencia a un debate. En las calles aprueban la propuesta del Congreso. La democracia se trata de que todos entendamos que multiculturalmente y multiintelectualmente los demás pueden aspirar, pero con ideas, con debates y donde el público y la gente que va a elegir lo conozca. Pues es necesario, porque sin propuestas, ¿por qué va uno a votar? ¿Qué capacidades tienen intelectuales? Asistencia obligatoria a debates públicos. Aún le restan 3 debates más para ser ley de la República. Padres morosos con la cuota alimentaria no podrían ingresar a espectáculos masivos como partidos de fútbol o conciertos. Esta novedosa propuesta será estudiada en la Cámara. Si no hay para los hijos, no hay para la diversión.
1, 2, 3 por los papás y mamás que juegan a las escondidas para evadir sus responsabilidades y no cumplen con la cuota alimentaria para sus hijos. Si conoce uno, avísele que nace un proyecto de ley que busca prohibirles el ingreso a eventos masivos para ponerlos en cintura. En Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden con sus obligaciones con sus hijos y con sus hijas. Así que nuestra propuesta recoge la experiencia de México, Perú y Argentina, en donde se les prohibió el ingreso a eventos masivos. Además de esta prohibición, la medida también buscará restricciones administrativas y sociales para el acceso a cargos públicos, adjudicación de viviendas de interés social, acceso a programas estatales y contratación con el Estado, entre otros puntos que trae el proyecto. E internacionalmente la evidencia muestra que antes que restringir el acceso de estas personas, lo que iniciativas de este estilo han generado es que las personas paguen sus cuotas alimentarias, y eso es lo que nos interesa. ¿Pero qué piensa la gente en las calles sobre esta iniciativa? Sí, claro, es importante que esos sinvergüenzas se den cuenta de qué responsabilidad primero, antes que estar tomando todos los fines de semana. ¿Cómo se le va a permitir a una persona que ha sido responsable dentro de su núcleo familiar a asistir a todo tipo de eventos, cualquiera que sea? Estoy de acuerdo, porque los padres deben ser responsables. Basado el caso mío, mi padre nunca me ayudó. Se espera que este proyecto sea radicado e inicie su discusión para que aquellos evasores de sus responsabilidades entiendan que si tienen para la diversión, deben tener para la cuota de sus hijos. A la espera de ser sancionado por el presidente de la República está el proyecto de ley que reconoce y regula a las comunidades gestoras del agua en Colombia, más conocidas como acueductos comunitarios o veredales. Este es un acueducto comunitario y es manejado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Moya en Cota, Cundinamarca. Es el único que queda en este municipio. Pero cientos de municipios en el país manejan sistemas parecidos a este donde no llega el Estado. Ahora se van a ver beneficiados con este proyecto de ley porque van a tener un peso jurídico para poder operar y mejorar su servicio. Al año 2017 se hablaba de un poco más de 12.000 gestores del agua en el país, de acuerdo a estimaciones de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, muchos de ellos con problemas para operar, como este ubicado en Cota, Cundinamarca, que en un principio atendía a 150 familias y hoy debe hacerlo para más de 1.400. Bueno, presidente, ¿cuánto tiempo lleva operando este acueducto acá en esta vereda y cómo les ha ido? El acueducto veredal de La Moya lleva 37 años operando, hecho por la misma comunidad con las uñas, y hasta este año tuvimos el apoyo de este alcalde. Esperamos que con este proyecto de ley nos mejore la situación para dar un muchísimo mejor servicio a esta comunidad de 7.000 personas. Con el proyecto de ley aprobado en último debate en la Cámara, se da un respaldo para que la actividad que desarrollan las comunidades por el servicio del agua sea legal y puedan recibir ayudas del gobierno nacional y local. Esta ley es un reconocimiento a esas gestorías populares del agua, donde ya se les da un marco jurídico para apoyar y fortalecer la gestión comunitaria del agua. Y esta ley pues ha sido algo muy importante para el país. Se flexibilicen temas en lo que tiene que ver con trámites, con requisitos, con impuestos. También tengamos la posibilidad de que el gobierno ayude con recursos para que tengamos en las comunidades rurales agua potable y saneamiento básico. La iniciativa, que solo espera la sanción presidencial para ser ley, pone reglas claras para que las comunidades puedan administrar mejor el recurso y manejar las aguas residuales sin riesgo para la salud ni para el ambiente. El boom turístico del concierto de Bad Bunny en Medellín también dejó ver la importancia de legislar frente a servicios de rentas de corta estadía que ofrecen algunas plataformas digitales. En la Cámara se impulsan varias iniciativas para que tengan todos reglas claras. Lo que para algunos es negocio, para otros se volvió un dolor de cabeza. En algunos conjuntos residenciales, la llegada y salida constante de huéspedes está alterando la convivencia y hasta la sensación de seguridad. Es importante mencionar que los conjuntos y edificios en las ciudades deben contar con autorización expresa en el reglamento de propiedad horizontal para ejercer este tipo de actividades. Asimismo, deben contar con el Registro Nacional de Turismo. Que hayan reglas más claras sobre cuándo y cómo se puede usar la propiedad horizontal. Ese es uno de los objetivos de una iniciativa radicada en la Cámara.
Eso con un fin muy importante de poder buscar el equilibrio y entender las nuevas tendencias de la economía en Colombia y también el equilibrio entre el arrendatario y el usuario, no solamente para proteger el bien, sino también lo que pasa alrededor de un apartamento, de una casa, y que haya un buen ambiente con las demás personas que viven en las urbanizaciones, en las casas, etc. ¿Y cómo alcanzar ese equilibrio? Ahí entra otro proyecto que pone el foco en el impacto urbano y social del turismo. Hoy vemos informalidad, competencia desleal y conflictos con las comunidades locales. En varias ciudades el turismo ya está encareciendo el costo de vida y desplazando a las comunidades. Lo estamos viviendo en Medellín. Por eso presentamos ante el Congreso el proyecto de ley de turismo responsable. Esto no frena el turismo, por el contrario, lo potencia haciéndolo más justo y más sostenible. Según el Registro Nacional de Turismo, entre 2022 y 2024, el número de viviendas turísticas registradas en Colombia creció un 380%, mucho más rápido que el crecimiento del sector hotelero, que fue tan solo del 25% en el mismo periodo. Leyes, más educación, fórmula contra la deserción. Una campaña institucional de la Cámara de Representantes, basada en el proyecto de ley 103 de 2025, que propone la obligatoriedad de la educación básica y media. Tras un reciente caso de homicidio en el departamento de Santander, presuntamente cometido por un joven de 17 años, en el Congreso vuelve la pregunta: ¿los menores de edad que cometan delitos graves deben ser castigados penalmente como si fueran mayores de edad? En las calles bogotanas, esto responden los ciudadanos. Yo creo que sería un trato acorde a su edad, porque ellos quieren de tener el beneficio del arrepentimiento, ¿no? Pues para que ellos pues se encaucen, digamos, en el día de mañana a ser mejores personas y, digamos, también llevándolos con algo de psicología. Esos criminales ya se empoderaron acá en el país de lo de Miguel Uribe, o sea, bandas de sicarios en todos los barrios, en las motos los agarran de parrilleros, pero por supuesto que hay que judicializar a esos criminales con todo el peso de la ley. Hoy el sistema de responsabilidad penal para adolescentes establece que aquellas personas entre los 14 y 17 años que cometan un delito grave como el de homicidio pueden estar hasta 8 años privados de la libertad en un centro de reclusión especializado para menores de edad. Y eso es lo que concretamente se busca cambiar. El proyecto de ley lo que hace es que sean juzgados como adultos, obviamente, respetando el debido proceso, el derecho de defensa, con todos los beneficios que trae tanto administrativos como judiciales, y sean juzgados como adultos, pero en delitos tales como homicidios, como terrorismo, como delitos sexuales, como secuestro, extorsión, que son delitos que están causando un impacto en la seguridad ciudadana del país y que además estos menores son conscientes para delinquir. Aquí no se busca criminalizar la juventud. Por supuesto que entendemos que hay una necesidad clara de darle oportunidades a los jóvenes para que no tengan que delinquir, pero un poco también, pues esta impunidad pues abre la puerta para que precisamente el crimen organizado, los delincuentes, usen los menores para cometer delitos. Se espera que esta propuesta se empiece a debatir en los próximos meses en la Cámara. Y ustedes, en casa, ¿creen que se deben penalizar como adultos a aquellos menores entre 14 y 17 años que cometan delitos atroces? Saquen sus conclusiones. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, reportó una leve mejoría en la formalización laboral de las mujeres durante el año 2025. En esta nota, los datos, el contexto y lo que se está impulsando desde el Congreso para seguir avanzando en este propósito. Cotizar marca la diferencia. ¿En su trabajo usted cotiza pensión? No. Sí. ¿Sí? Sí, señora. No, señora. ¿Por qué? Porque no dan las facilidades, no dan como la facilidad en una. Como somos independientes, pues no lo hace. Según ANIF, entre septiembre y noviembre del 2025, la informalidad femenina bajó un punto, de 53,4% a 52,3%.
¿Qué pasó? El aumento se dio sobre todo en trabajos ligados al Estado y a la educación, 69.000 nuevos puestos en entidades públicas y 52.000 en el sector educativo. La representante Marta Alfonso ve positivo el resultado. Se ha demostrado que las mujeres que tienen ingresos mucho más estables son mujeres que invierten en educación de sus hijos, que mejoran las condiciones de vida de su familia, y esto significa mayor movilidad social, mejoramiento de condiciones hacia el futuro. El empujón que se concentró en sectores del Estado deja abierta la pregunta por el empleo privado, y aunque hubo un hito cuando en septiembre del 2025 el desempleo femenino bajó a un solo dígito, el panorama del trimestre de septiembre-noviembre sigue mostrando el tamaño del reto: 55,4% de informalidad total y 9,9% de desempleo en mujeres. Para mejorar la situación, desde la Cámara se están estudiando varias iniciativas. También hemos venido trabajando en un proyecto de ley de nuestra autoría que se llama Empleo Joven y que pretende reforzar condiciones de inclusión laboral para jóvenes desempleados que principalmente son mujeres. Estamos trabajando también en temas de asociatividad campesina. Hemos venido trabajando con muchas asociaciones de mujeres que transforman alimentos de plátano, de aromáticas, de café, de cacao, entre otros. La tendencia es buena, pero la meta es mucho más ambiciosa: que más mujeres no solo encuentren trabajo, sino que lo conserven con cotización, estabilidad y seguridad social. El aumento del 23% en el salario mínimo ha generado gran controversia en las redes sociales. Desde Cámara Digital hablamos del impacto que esta decisión del gobierno ha tenido para los ciudadanos. En las redes sociales, la actividad legislativa y opiniones. En Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital, el espacio donde abordamos lo más importante de la conversación digital frente a los temas propios de la realidad ciudadana. Así es, Génesis. Hoy arrancamos con una pregunta que está en la calle, en el bus y en todos los hogares del país. ¿Qué impacto real tiene el alza del salario mínimo en Colombia? Porque sí, el salario mínimo sube, pero la gran duda es, ¿sube también la calidad de vida? Pues esto se está hablando en las calles. Listo, Carol, entonces vamos a ver cuál ha sido el impacto del aumento del salario mínimo y qué nos dice la gente. Igual los útiles, pues en unos colegios, claro, abusan de los precios. Y pues eso es como todo, la economía la busca uno mismo. Yo tengo 57 años y jamás, hay que ser sincero, un colombiano nunca se haya ganado un salario de 2 millones de pesos. Yo antes vendía 100.000 diarios, ahora vendo 200, 250.000. Entonces yo siento que si un empresario tiene un negocio, pues va a vender más. Sí, si el salario mínimo subió un porcentaje considerable, obviamente todos los alimentos de la canasta familiar van a subir. Para muchos este aumento significa un respiro, más plata para el arriendo, el transporte y la comida. Para otros, como los pequeños empresarios, también puede ser un sinónimo de ajustar las cuentas. Así dejamos abierto el debate que continuará en todas nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como @Cámara Colombia. Allí dejaremos una encuesta sobre este tema para que ustedes sigan opinando y propongan la siguiente temática. Hasta otra entrega de Más Cámara Digital. Bueno, Mabel, y hasta aquí llega la emisión de hoy de Noticias Cámara de Representantes. Los esperamos la próxima semana. Así es, recuerden que nos pueden seguir en @Cámara Colombia y los dejamos con imágenes de Diógenes Quintero, que en paz descanse.